Ya empezó a grabar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Caray, que no, justamente no tengo cámara, pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos por su participación aquí al seminario este día 5 de noviembre. Es un placer tener este día al maestro en ciencias Luis Rosillo Orozco, quien es estudiante de doctorado en la Universidad de Johannes Kepler en Linz, en Austria. Él fue egresado de aquí de la carrera de Ingeniería Física. Asimismo hizo el posgrado de Ciencias Aplicadas también aquí en la universidad y posteriormente está allá desde hace 3 años, ¿no? Aproximadamente. Sí. Okay. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad que nos das para escucharte. Saludos, gracias. Adelante. Sí. Bueno, pues gracias, doctor, y pues saludos a todos, buenas tardes. Vengo ya a dar una plática, una breve introducción de lo que es el trabajo que está haciendo estos 3 años de doctorado. Por favor, interrúmpanme con preguntas. Y bueno, voy a hablar un poco de lo que es el estudio in situ de las bandas de potencial en la interfase del óxido de zinc de la cara 0001, pasivado con hidróxido, y la interfaz con un electrolito, y esto es estudiado a través de los efectos excitónicos. Bueno, entonces vamos a ver qué significa eso. No puedo... Bueno, entonces el contenido sería, primero quiero hablar un poco de teoría, de los conceptos necesarios para poder entender el trabajo, empezando por por qué utilizar óxido de zinc, cuáles son sus propiedades importantes en este trabajo, un poco de electroquímica que es usada por la interfaz con un electrolito, y específicamente en semiconductores, y sobre la ipsometría, que es la técnica usada para analizar esos experimentos. Luis, si puedes poner tu presentación en modo presentación, porque ¿No ahorita está? está en modo... Pensé que estaba en... A ver. Mero abajo, ahí. ¿No funciona? No. Ok. Yo sí la veo como modo presentación. A ver. ¿Ya? No, pero sí, no, quién sabe qué pasará. A ver, salte y vuelve pero no te salgas de Teams, sino deja de compartir ¿Ya? y otra vez comparte otra vez. A ver. Si puedes, comparte todo tu escritorio, es lo que, digo, si se puede, es lo que funciona mejor, porque luego... A ver, ahí está, ahora sí. Perfecto. ¿Ahí ya funciona? Sí, ya. Gracias. Bueno. Gracias, Miguel. Sí. Ok, bueno. Entonces, el contenido sería, bueno, esta introducción teórica sobre estos 3 conceptos importantes. Y básicamente pasaríamos directo a lo que es el experimento y los resultados, sin más. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco del óxido de zinc y sus propiedades importantes para este trabajo. Entonces, el óxido de zinc cristaliza en la estructura de Wurtzita, que es una hexagonal. Y es importante porque, básicamente, si uno lo ve en el eje C, perpendicular al eje C, lo que tenemos es una capa de zinc seguida de una capa de oxígeno, capa de zinc, capa de oxígeno. Entonces esto se denomina como un material polar que tiene propiedades interesantes y más en la superficie. Ahorita voy a hablar un poco de esto. También es un material, es un semiconductor generalmente de tipo N, que tiene un band gap muy amplio, que es alrededor de 3.4 electronvolts, que puede variar. Y muy importante este trabajo, que la binding energy del excitón
es alrededor de 60 milielectronvolts, la cual es grande, que es mayor a la energía térmica, entonces muy estable a temperatura ambiente, lo cual es importante en este trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero con lo que es un material polar? Pues resulta que... ¿Se puede ver mi mouse? Bueno. Sí. Sí, sí se ve. Ok. Resulta que si nosotros calculamos el momento dipolar entre cada capa de átomos en el eje perpendicular al eje C, que es la cara 0001, lo que vamos a encontrar es que el momento dipolar es diferente de cero. Entonces, si uno cliva la superficie, como en esta imagen, uno cliva la superficie dejando el zinc libre, lo que va a pasar es que si no todos los campos eléctricos se pueden cancelar uno con otro, se cancelan uno con otro, pero llegamos a la superficie y ya no se puede cancelar, entonces al final terminamos con un campo eléctrico diferente de cero a través del material, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto energéticamente? Pues aquí hice un esquema para tratar de explicarlo. Si nosotros vemos la banda de conducción, la banda de valencia y el nivel de Fermi del semiconductor tipo N, si tenemos un campo eléctrico, lo que pasa primero es que se podría ver de esta manera, de que las bandas se doblan un poco para compensar la falta de carga, y entonces los electrones empiezan a intentar compensar esa falta de carga, pero como tenemos en la superficie, tenemos tenemos cargas positivas que son inmóviles, lo que pasa es que las bandas de potencial se empiezan a doblar para poder apantallar la falta de carga dada por el momento dipolar diferente de cero. Entonces, esto se le llama polarización espontánea, que el material del óxido de zinc posee en contacto con el aire, por ejemplo, y también en el vacío. Entonces, esto es importante porque en este trabajo se logra una manera de poder analizar la superficie del óxido de zinc sin este problema del doblaje de las bandas, ¿no? Bueno, esa es una de las propiedades importantes. Y eso se puede ver, por ejemplo, este es un ejemplo de una medición que hicimos. Si uno mide XPS, uno se puede dar cuenta, aquí se midió en la cara de oxígeno y en la cara de zinc. Y si uno mide XPS, pero en las energías de la banda de valencia, uno puede calcular este término, que es básicamente el punto desde el punto más alto de la banda de valencia hasta el nivel de Fermi, y uno puede ver que para las diferentes capas del óxido de zinc, este valor es distinto, lo cual significa que las bandas están dobladas en la superficie. Esto nomás es como una prueba experimental de que esto es cierto, y pues todo esto es medido en vacío, ¿no? Bueno, entonces, esta es la primera propiedad importante, que el óxido de zinc tiene una polarización espontánea inicial, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es la electroquímica, especialmente en los semiconductores. Para eso voy a explicarlo de esta manera. Tenemos un semiconductor de tipo N. Este dibujo va a aparecer mucho durante la plática, que es estas bandas de potencial. Entonces tenemos la banda de conducción, el nivel de Fermi y la banda de valencia. Y de este lado tenemos un electrolito, que quiere decir que es un líquido que tiene iones libres que permiten que se conduzca la electricidad, y se forma disolviendo alguna sal, por ejemplo, o otro tipo de material en un solvente muy polar como el agua, ¿no? Entonces ahora tenemos, aquí va a haber iones que permiten que se conduzca la electricidad. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos en contacto estas dos superficies?
que va a pasar es que el nivel de Fermi y la energía, el nivel electroquímico de la solución tienen que estar al mismo nivel, y para que eso pase, obviamente, tiene que haber cargas que se muevan o que apantallen. Entonces, lo que va a pasar es que el semiconductor va a crear una región de carga espacial, que es donde estas cargas positivas, que son inmóviles, van a crear esta región de carga espacial, perdón, y del lado del electrolito va a haber una capa de cargas que van a intentar apantallar que van a ser la causa de que el nivel electroquímico se iguale al nivel de Fermi. Y entonces vamos a tener algo por el estilo, que entonces me genera dos regiones de que se pueden asimilar como un capacitor. Entonces todo esto va a ser un circuito que nosotros podemos controlar con algún potencial aplicado, y podemos mover cargas, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que pasa con la electroquímica en semiconductores. ¿Y por qué es importante en ese trabajo? Bueno, porque como pueden ver, si aquí yo conecto un circuito y empiezo a aplicar un voltaje, lo que va a pasar es que yo, teniendo control de las cargas que pueden apantallar o que pueden, sí, que pueden apantallar las cargas positivas inmóviles, entonces yo puedo generar esta barrera de potencial, la puedo modificar. Es análogo, es un poco similar a lo que es un diodo de Schottky o una unión de Schottky. Bueno, entonces aquí lo importante es que con el potencial aplicado a este circuito, nosotros podemos generar el nivel de esta barrera de potencial que queramos, y más importante, podemos llegar, si nos vamos a un potencial aplicado negativo, digamos, podemos generar una condición de que las bandas estén planas, inclusive aquí en la superficie, porque tenemos un potencial aplicado, entonces esto, pues, lo podemos lograr. Y aquí podemos ver que la manera de conocer la barrera de potencial, que es esta potencial de Schottky, se le llama, pues necesitamos conocer el potencial de flatband, que es cuando las bandas están planas, y este es el término, esa es la propiedad más importante que vamos a necesitar en este momento, ¿no? Pero bueno, entonces, lo importante de aquí, de la electroquímica, es que podemos generar la región de carga espacial que necesitemos, prácticamente, teóricamente. Bueno, y el tercer concepto sería lo que es la elipsometría, que creo que mucha gente aquí está familiarizado, entonces, entonces voy a explicar un poco, muy brevemente, lo que es. La elipsometría es una técnica óptica que es muy sensible y es no destructiva, y se basa en analizar el cambio de polarización dado por la reflexión en alguna superficie, y funciona de esta manera. Entonces, uno hace incidir luz perpendicularmente polarizada en ES y P, y se analiza la luz después de la reflexión en la muestra, y se analiza el cambio de polarización. Entonces obtienen estos términos, que es la reflexión en P y la reflexión en la polarización S, que es igual a la tangente de psi. Psi sería el término de la amplitud, o sea, lo que cambió la polarización en amplitud, y delta sería lo que cambia en fase. Entonces, obteniendo estos datos y
si uno conoce las propiedades ópticas de la muestra, se pueden calcular, perdón, si uno conoce las propiedades de la muestra necesarias y mide estos datos, uno utilizando modelos puede calcular las propiedades ópticas como el índice de refracción, el coeficiente de dispersión y la función dieléctrica, que es lo que nos importa en este momento. En específico, voy a hablar un poco de la función dieléctrica del óxido de zinc y cómo está compuesta en este rango de energías. Entonces, en teoría, esto yo lo podría medir con un elipsómetro, si todo fuera ideal. Y la función dieléctrica del óxido de zinc se ve de esta manera. Entonces, está compuesta por 3 contribuciones, al menos a temperatura ambiente. Una que sería el excitón discreto, que es la máxima contribución en este caso. Una pequeña contribución que es el conjunto de excitón y un fonón. Y tenemos lo que es el excitón continuo, que son las transiciones de banda a banda, ¿no? Entonces, utilizando estas contribuciones, nos vamos a enfocar en poder seguir cómo se comporta esta contribución del excitón discreto, que tiene un máximo en una energía de 3.318. Y bueno, entonces esos 3 conceptos los vamos a combinar todos y vamos a hacer un experimento que nos permita estudiar estas bandas de potencial. Entonces el experimento va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a tener nuestra muestra de óxido de zinc en la cara del 0001, que es una terminación con zinc. Lo vamos a poner en contacto con un electrolito que en este caso sería perclorato de sodio disuelto en agua. Este electrolito fue elegido para este experimento porque los iones de perclorato son inertes con el óxido de zinc en el sentido de que no se absorben químicamente, ¿no? Ni físicamente. Entonces no va a dañar nuestra superficie. Bueno, entonces se hace un arreglo de 3 electrodos. Uno es nuestro primer electrodo, que es el working electrode, va a ser el óxido de zinc. Tenemos también nuestro counter electrode, que en este caso sería platino. Y para evitar toda la contribución y las reacciones químicas que suceden en el counter electrode, se utiliza un electrodo de referencia que va a estar aquí cerca del working electrode. Entonces, este es mi circuito del que hablaba hace poco. Entonces, tenemos aquí un potenciostato donde le aplicamos voltaje aplicado y le aplicamos un voltaje, perdón, y medimos la corriente a través del sistema. Y al mismo tiempo, nosotros podemos incidir la luz del elipsómetro para poder medir, para poder calcular sus propiedades utilizando la elipsometría al mismo tiempo que se utiliza este arreglo. Y bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero que se puede hacer es, uno aplica un potencial en un ciclo, digamos. Me voy a potenciales negativos, positivos, a través de un tiempo, digamos, es esto. Entonces yo aplico un potencial. Aquí lo marco contra el electrodo de referencia, porque no es un potencial absoluto. Entonces, se aplica un potencial, se regresa. Se aplica un potencial, se regresa. Y lo que obtenemos de corriente es algo como esto. Entonces, esta es una respuesta típica para un semiconductor de tipo N, el cual su superficie no está siendo modificada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no hay ninguna absorción visible en la superficie porque eso generaría una corriente a través del sistema. Entonces lo que vemos aquí es simplemente que no está pasando nada en la superficie, al menos en esos potenciales, y esta caída de potencial en los negativos significa que se está generando hidrógeno en la solución. Pero no es muy grande la contribución, entonces la superficie está bien.
Entonces ahora, se hace este ciclado de potencial y al mismo tiempo estamos midiendo espectros de elipsometría. Entonces en este caso vamos a ver, por ejemplo, en 3 puntos de potencial, cómo se ve nuestra función dieléctrica. Aquí quiero mencionar que lo que se mide es la pseudo función dieléctrica. Eso significa que esta medición es un modelo en el caso de que está asumiendo cosas que no son completamente reales, como un grosor infinito de la muestra y homogeneidad y demás. Entonces lo muestro como pseudo función dieléctrica, pero nos funciona para esto porque estamos viendo cambios relativos. Entonces, es la pseudo función dieléctrica de esta muestra, y como pueden ver, lo primero que se observa es que efectivamente en los potenciales más negativos podemos ver la contribución del excitón muy alta y normal, como se veía antes. Pero conforme vamos aumentando el potencial aplicado, podemos ver cómo algo está sucediendo, ¿no? Hasta ahora no podemos decir qué es, pero sí podemos ver que conforme aplicamos potencial, empieza a suceder algo y claramente sucede en la energía del excitón. Entonces, como esos espectros se están midiendo durante todo el ciclo de potencial, podemos ver qué pasa con este punto, que es el máximo de la contribución del excitón. Podemos ver qué pasa con él a través del tiempo. Entonces, en todo el ciclo del potencial, entonces agarramos este punto y graficamos su intensidad o su valor de la pseudofunción dieléctrica contra el tiempo. El tiempo es simplemente todo este ciclo de potenciales, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que el excitón está efectivamente cambiando de alguna manera, pero que tiene zonas donde no cambia, donde se mantiene estable. Y esto no lo muestro, pero esa estabilidad es para todo este rango de la función eléctrica. Todo el rango de energía no es solamente del excitón. Pero bueno, entonces la pregunta es, esto concuerda un poco con lo que es la teoría de semiconductores en electroquímica, y pues sí concuerda porque si uno tiene una región de carga espacial, pues claramente vamos a tener campos eléctricos generados dentro de esta región, y los campos eléctricos pues interaccionan con los excitones, ya que pues pueden apantallar las fuerzas de Coulomb. Pero bueno, entonces tiene sentido, y eso significaría que la región donde el excitón no está cambiando dentro de lo que podemos asumir es donde las bandas de potencial son planas, porque no existe un campo eléctrico dentro de esa región. Entonces, es lo que observamos. Y, bueno, entonces aquí muestro lo que acabo de decir. Entonces, en teoría, la región donde el excitón no está cambiando es esta región de los negativos, que es donde, en teoría, se está generando hidrógeno en la solución, y además, aquí, según lo que se asume, es que no hay ningún campo eléctrico que esté modificando la respuesta en esta energía, ¿no? Y todo este rango donde hay un cambio visible de la transición excitónica es todos los positivos, y según nosotros, esto se debe a una región de carga espacial con campos eléctricos dentro de esta región y una capa de Helmholtz, que son estos iones, ¿no? Y bueno, esto es lo que se asume, bueno, lo que se ve en el experimento, y esto es lo que se asume. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que realmente toda esta región es exactamente donde las bandas son planas? Entonces, para esto uno debería de conocer
el potencial donde las bandas son planas, el potencial de flatband. Para esto se puede utilizar una técnica que es con el mismo arreglo experimental, solamente que ahora en lugar de aplicar un potencial, lo que se puede hacer es algo que se llama espectroscopía de impedancia electroquímica, y lo que se hace es mandar una señal sinusoidal con amplitud constante, y la amplitud generalmente tiene que ser muy baja para que la respuesta de la corriente, que también va a ser sinusoidal, sea más fácil de analizar, ¿no? Entre más pequeño sea la amplitud del potencial, va a ser más pseudolineal la respuesta. Entonces, se manda esta señal, se mide lo que es la corriente del sistema y se puede calcular la impedancia. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues, como había comentado antes, el sistema que tenemos se puede ver como un sistema de dos capacitores, algunas resistencias en las interfaces y en el electrolito. Y entonces podríamos decir que tenemos la capacitancia de Helmholtz, la capacitancia de la región de carga espacial, y tenemos una resistencia en el líquido y una resistencia en la interfaz, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos, de alguna manera calculamos la impedancia, podríamos calcular, si conocemos cómo se ve nuestro circuito, podemos calcular la capacitancia, y eso nos puede ayudar, utilizando la ecuación de Mott-Schottky, a calcular el potencial donde las bandas son planas. Entonces hacemos eso. Y una preguntota, perdón, nomás sí, mencionabas que sí te podíamos interrumpir, pero claro. en tu modelo, ¿quién es quién ahí? Sí, eso es lo que voy a explicar ahora. Ya, ok, dale. Sí, entonces, en este modelo se podrían dar cuenta que falta un capacitor, que sería el que mencionaba de Helmholtz, o el otro, pero aquí ¿cómo se dice? Se puede no utilizar la capacitancia de Helmholtz por el hecho de que, aquí lo muestro esquemáticamente, el grosor de la capa de la región espacial generalmente es mucho más grande que el grosor de la capa de Helmholtz. Entonces, la capacitancia es mucho mayor en la capa de Helmholtz, y eso significa que la impedancia es muchísimo menor. Entonces, a la hora de medir impedancias, uno puede no tomar en cuenta el capacitor de Helmholtz porque la impedancia es demasiado chica, y como están como el circuito estaría ¿cómo es? ¿En serie? Se puede no tomar en cuenta. Entonces, yo propongo este circuito donde esta capacitancia es la capacitancia de la región de carga espacial, esta sería la resistencia entre la interfaz, y esta sería la resistencia del líquido. Entonces yo propongo este circuito, estas serían las ecuaciones, y si yo grafico la impedancia imaginaria contra la real, yo voy a obtener algo como esto. Esta ya es el experimento real. Entonces se mide la impedancia a diferentes frecuencias, y uno puede ver este tipo de comportamientos donde, si uno lo grafica de esta manera, aquí me faltó un negativo, se grafica menos la imaginaria contra la real, y lo que uno puede ver, esto es cada línea de estas, es un potencial diferente aplicado, pero no el potencial sinusoidal, sino el potencial directo que se le aplica a la celda. Porque aquí lo que estoy haciendo es entonces medir la impedancia para diferentes frecuencias a un potencial de, por ejemplo, en este caso de menos 0.8. Perdón, creo que no lo mencioné explícitamente, pero la región de potenciales que estoy usando va desde menos 1 volt
hasta más o menos 1.5 volts. Pero como veo que aquí no es tan interesante el cambio, al menos en la corriente, puedo quedarme en el rango de, digamos, de menos 0.8 hasta 0 volts. Y eso es lo que hago en este, o hasta 1 volt, perdón. Y eso es lo que hago en este experimento. Entonces, cada una de estas líneas es un potencial distinto y va desde la menor frecuencia, que sería de este lado, hasta la frecuencia más grande, que es acá. Entonces, esta distancia de 0 aquí, como es la impedancia real, es directamente esta resistencia, que es la resistencia del líquido, y eso es constante para todos los potenciales, claramente. La apertura de este semicírculo va a ser la resistencia de la interfaz, y la forma y la, no sé, altura, o no sé cómo explicarlo, de la línea, nos va a dar un poco a conocer lo que es la capacitancia. Entonces, si uno utiliza este circuito equivalente, se le llama circuito equivalente, si uno utiliza esto para analizar los resultados, uno puede calcular la capacitancia de la región de carga espacial para diferentes potenciales, y aquí muestro los resultados. Entonces, aquí muestro esta gráfica donde esta es la capacitancia de la región de carga espacial contra el voltaje aplicado. Entonces, aquí podemos ver cómo la teoría tiene sentido, porque si la capacitancia en los negativos es muy grande, significa que tenemos una región de carga espacial pequeña, o sea, el grosor de la región es chico, entonces la capacitancia es más alta, y conforme la región de carga espacial se hace más grande, o sea que las bandas se doblan más, la capacitancia empieza a decrecer. Y si nosotros entonces aplicamos a esta capacitancia que se calculó, le aplicamos la ecuación de Mott-Schottky, que es válida para casos no dinámicos, estáticos, que en este caso pues es cuasi estático, porque se aplica un potencial, se mide, se aplica un potencial, se mide. Uno puede tener esta relación lineal, que significa que si es un capacitor, o que sí concuerda con la ecuación de Mott-Schottky, y se puede calcular, si uno extrapola este comportamiento lineal, se puede calcular el potencial donde las bandas son planas. Y también se puede conocer la densidad de carga, ¿no? Aquí está en la ecuación. Entonces, la densidad de carga sería con la pendiente, y con la intersección extrapolada se puede calcular el potencial de las bandas cuando son planas. Entonces, conociendo el potencial de las bandas y la densidad de carga, uno puede calcular claramente el grosor de la región de carga espacial. Entonces, con esta técnica de impedancia ya pudimos, en este sistema que tenemos, podemos conocer el potencial donde las bandas son planas, la densidad de carga y el grosor de la región de carga espacial para cada potencial. Aquí nomás presento un ejemplo. Presenté dos ejemplos diferentes, perdón. Para un potencial tenemos un cierto grosor de la región de carga espacial, que es bastante grande, ¿no? Entonces, lo que vemos en los experimentos, porque necesitábamos este valor de cuando las bandas son planas, para poder comparar con el experimento del cambio del excitón con el tiempo. Y vemos que estas líneas rojas punteadas son cuando el potencial es menos 0.74, que es lo calculado. Entonces, bueno, voy a explicar un poco esta gráfica. La línea azul viene siendo la corriente. La línea negra es la intensidad de, bueno, la función eléctrica en esta energía, que es el excitón. Y yo lo grafico a través del tiempo. Entonces, se empieza de un valor y se llega hasta los más negativos, ¿sí? Entonces llega hasta menos 1, de menos 1 volt, y luego se regresa hasta 0 volts. Entonces aquí podemos ver, si
si yo pongo justamente en qué tiempo son los potenciales de menos 0.64, es exactamente aquí, y concuerda bastante bien con cuando el excitón deja de cambiar. Entonces, en toda esta región es donde las bandas están planas, y está comprobado por las mediciones de impedancia, y justamente vuelve a llegar a este valor, se hace más positivo y las bandas dejan de estar planas. Y aquí muestro la pseudofunción eléctrica para varios valores dentro de esta región, y se puede apreciar que no hay ningún cambio. Y muestro este pequeño esquema de las bandas, ¿no? De potencial. Después, en esta misma medición, vamos a analizar un punto a este potencial, que va a ser... no lo coloco aquí, pero es entre menos 0.64 y 0 volts. Y aquí ya se puede ver, entonces, el espectro justo en este potencial es esta línea naranja, que ya se puede apreciar un pequeño cambio en la transición del excitón, y calculando el grosor de la región de carga espacial, podemos medio modelar aquí cómo se vería, ¿no? Y nomás para comprobar, analizamos con un potencial un poco más grande, y este es el espectro. Entonces, si ven la diferencia, si está cambiando. Y dentro de la región que nosotros decimos que es la región de las bandas planas, no cambia nada. Entonces, concuerda esto con la teoría, y eso significa que únicamente con los datos de cómo el excitón cambia a través de los ciclos de potenciales, nosotros podemos conocer este valor que es muy importante, que es el potencial de las bandas planas. Y conociendo este valor más la densidad de carga, uno puede utilizar la ecuación de Poisson en una dimensión para hacer un modelo de lo que es el perfil de potencial de las bandas de esto. Y con la derivada uno puede calcular los campos eléctricos. Uno puede conocer cómo es el perfil del campo eléctrico dentro de la región de carga espacial, utilizando como condiciones de frontera, perdón, que el campo eléctrico donde termina la región de carga espacial tiene que ser 0 y tiene que ser máximo en la superficie. Entonces calculamos, y este ya es el modelo de la región de carga espacial. Entonces aquí sería a un voltaje aplicado de menos 0.6, que es bastante cerca de la región donde las bandas son planas. Entonces aquí se puede ver que ya existe un poco de doblaje en esta banda, y que ya hay un campo eléctrico. Entonces aquí lo que grafico es, aquí sería la interfaz entre el líquido y el sólido. De 0 hacia acá es la distancia, el 0 es la superficie, y hacia acá es la distancia hacia adentro del material. Entonces aquí es el bulto. Y donde termina el campo eléctrico, aquí yo dibujo con un rectángulo, es el grosor de la región de carga espacial. Aquí esquemáticamente muestro nada más que aquí es donde se mide elipsometría. Y bueno, entonces voy a explicar ahora qué es esta línea roja, que a menos 0.6, el máximo del campo eléctrico todavía no la toca, pero voy a explicar qué es ahora. Porque, bueno, los excitones, si estamos hablando de que los estamos afectando con algún campo eléctrico, tenemos que hablar de lo que es la energía de ionización, lo cual es el campo eléctrico mínimo necesario para romper el excitón, ¿sí? Entonces el excitón pues está unido por fuerzas de Coulomb. Entonces debe de haber algún campo eléctrico que si está aplicado, un mínimo campo eléctrico que esté aplicado, pueda ionizar o romper el excitón. Y eso se puede calcular porque está definido como que al menos se tiene que generar una caída de potencial de un Rydberg por unidad de radio de Bohr. Que el radio de Bohr es la distancia entre las dos partículas en el excitón, o su tamaño, digamos. Y se puede calcular
depende bueno, se puede calcular con su masa efectiva. Y para el óxido de zinc en este caso, el campo eléctrico de ionización es de 2.52 por 10 a la 7 volts por metro, lo cual es un campo eléctrico grande. Y si nosotros graficamos cuánto es este campo de ionización, sería esta línea punteada roja. Entonces aquí vemos que todo el campo eléctrico en esta región de carga espacial está debajo del campo de ionización, lo que dice que no hay ningún excitón que ya esté roto y solo están interactuando con el campo eléctrico de alguna manera. Pero si nosotros aplicamos entonces más potencial, porque esto es todavía bastante una región de carga espacial chica, vamos a crear cosas como esta, por ejemplo, si nosotros aplicamos menos 0.2 volts. Entonces vamos a tener una región de carga espacial de alrededor de 23 nanómetros, pero ahora vemos que el campo eléctrico cerca de la superficie ya es mayor al campo de ionización. Entonces vamos a crear una nueva capa, que le vamos a llamar la exciton dead layer, que es donde los excitones están ionizados completamente, pero el elipsómetro tiene una distancia de penetración, dependiendo del material y de las propiedades, que todavía nos permite ver una combinación en la función eléctrica de estas capas. ¿Sí? Pero podemos llegar a un punto en el que solamente midamos y hacemos la exciton del layer suficientemente grande. Por ejemplo, aquí son 0.2 volts y ya tenemos casi 20 nanómetros de exciton del layer. Entonces vamos a llegar a un punto en el que el elipsómetro ya nada más vea esta capa. Y también podemos llegar al punto donde el elipsómetro solo ve el bulto o ve las bandas planas. Y también podemos tener donde se puede analizar la región de carga espacial sin excitones ionizados. Entonces, básicamente es una técnica que nos permite tener funciones dieléctricas de las capas superficiales de este material bastante controladas y que es muy importante para aplicaciones como, creo que, bueno, de esto estaba hablando. Esta técnica es muy atractiva para el uso de propiedades que dependen de tener algún campo eléctrico controlable o un campo eléctrico grande, que sería muy útil para switches ópticos y para lo que es spintronics. También, por ejemplo, para transistores. Y bueno, pero lo que me importa, bueno, lo que nos importa a nosotros en este caso es que podemos calcular las propiedades ópticas de capas como la región de carga espacial y la exciton dead layer, y podemos modelarlas y conocer propiamente qué le está pasando a los excitones en función del campo eléctrico, ¿no? Y aprender sobre el material para poder crear aplicaciones. Y bueno, eso lo muestro ya como un Outlook. Y bueno, y me gustaría, con eso termino. Y me gustaría dar un agradecimiento a mi equipo de trabajo y a ustedes por su atención y ya, si hay preguntas, por favor. Muchas gracias, Luis. Tenemos tiempo para unas 2, 3 preguntas. Una pregunta rápido. Al final mencionabas el tipo de aplicaciones, a lo mejor más a largo plazo, ¿no? Pero mencionabas transistores. ¿Cuál es un poquito la idea para poder implementar este fenómeno ahí? Bueno, la idea es que
por ejemplo, ahorita recientemente se ha estado estudiando esta técnica para transistores, le llaman Electric Double Layer Transistor, y lo que se hace es, por ejemplo, se tiene este mismo arreglo, pero más una capa de litio, por ejemplo, que cuando el litio está en contacto con el óxido de zinc y uno activa estos campos eléctricos, el litio cambia sus propiedades y funciona como el gate del transistor, como la puerta, ¿no? Eso es lo que... No estoy muy metido en ese tema de la aplicación, pero es algo por el estilo, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, ¿el litio es el que es la compuerta al final? ¿O el canal de conducción es el litio al final de cuentas? Creo que es el canal de conducción, sí, según. Ujú, Ya. ujú, sí. Sale, pues, no, gracias, Bien interesante la plática. No, gracias. Gracias. ¿Alguien tiene una otra pregunta? ¿Quién tiene una pregunta? Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Hola, tal? hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Podrías comentar un poquito más esto de lo que mencionaste al final de la espintrónica, ¿no? O sea, cómo tendrías que aplicar un campo magnético o algo, ¿no? Para poder controlar los spines, ¿no? O sea, si Claro. entendí bien, tú puedes controlar las propiedades de los excitones, ¿verdad? Ajá, Este, eh, específicamente el binding energy, ¿verdad? sí, ¿Cómo le harías para controlar spines? claro, o sea, más que nada esto, no, mm, tampoco estoy muy metido en el tema, lo menciono porque es lo que recientemente se ha estado publicado, pero básicamente lo que yo entiendo es que al poder tener estos campos eléctricos grandes y estables en una interfaz, que se pueden como switchar. Sí. Según yo, también sirve como para efectos como magneto-ópticos, que son los que podrían aplicarse en Spintronics, ¿no? Según tengo entendido, pero no estoy muy seguro cómo realmente, la verdad. Sí. Ok, sí. Ujú. Gracias. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues no hay otra pregunta. Agradecemos mucho a Luis. Luis, muchas gracias. Doctor, no sé si puedo hacer una última pregunta. Ah, sí. Eh, ¿Quién es? Soy Benjamín. Ah, Me quedó ahí adelante, duda Benjamín. con lo que mencionaban ahorita del Spintronic. Pues por lo que entiendo, esto se podría ya llegar a aplicar a un tema de como, bueno, no conozco muy bien, pero se podría aplicar como un tema de computación cuántica o algún tema parecido. Ay. Eh, Eh, este, bueno, en realidad no estoy seguro, porque ahorita este trabajo es un poco más de ciencia básica y las aplicaciones, o sea, las aplicaciones más cercanas más bien serían como de sensores, como la superficie, o sea, esta técnica es muy sensible a los cambios dipolares, cambios de momento dipolar en la superficie. Entonces, por ejemplo, no sé, detección de macromoléculas o de cualquier tipo de absorción en la superficie, que es lo que estamos haciendo ahora, sería la aplicación más directa que yo conociera, pero, Adelante. ah, No. pero en realidad no, de quantum computing no sabría cómo podría llegar hacia allá. No sé. ok, sí, sí, gracias. Bueno. Ujú.
Ok. Ok. Bueno. Carlos Alberto Ibarra. Oye, Luis, ¿Sí? ¿y podría ¿Perdón? ¿Sí me escucha? Sí. Ya ahora sí. Ajá, lo que mencionas esto de los sensores de absorción, Ajá. podrías, por ejemplo, en un principio detectar la absorción de algún medicamento a través de la piel. Caray. Ay, hijo. Bueno, no sé, porque en realidad, bueno, no sé cómo funcione como médicamente o ya en un punto más biológico, Ajá. pero en teoría, digamos, una proteína o algún medicamento o es una macromolécula, sí se podría detectar porque, o sea, cualquier cambio en la superficie de un sensor hecho con esto, digamos, Ajá. crea un cambio en el dipolo superficial. Sí, Y eso sí, esta ajá. técnica es súper sensible porque el dipolo superficial instantáneamente apantalla el excitón y el ipsómetro lo ve, ¿no? Entonces, en teoría sí, pero no sé cómo podría funcionar ya como aplicado biológicamente o médicamente, ¿no? Y a partir de tus fórmulas podrías, por ejemplo, hipotéticamente que esto funcionara y que fuera perfecto y toda la onda, la velocidad, por ejemplo, de absorción Eh, a través de tus fórmulas que acabas de describir, ¿no? sí, sí, sí. La velocidad de absorción. No sé, la verdad, ¿eh? No sé. No sé, ya sería más lejos de lo que yo sé. Sí, perdón. No, no te preocupes, no, es que son nada más dudillas. Ujú, ujú. ¿Sí? Bueno, pues entonces, gracias Bueno. y es chido tu trabajo. Muchísimas Gracias. gracias, Luis. Que estés bien y gracias Sí, a todos por participar. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Adiós. Adiós.